Hola a todos y bienvenidos a la batalla de Platea en el canal de Perros de la Guerra. Esta la propuso nuestro amigo y suscriptor Ignacio Castizo en un vídeo anterior y después nuestra comunidad la seleccionó por votación, así que aquí os la traigo para cumplir con lo prometido. La batalla de Platea se considera una de las más decisivas de la historia, ya que su resultado puso freno a la expansión del imperio aqueménida hacia Occidente. Además, debido en buena medida al partidismo de las fuentes clásicas, hoy día es admirada por muchos como un símbolo de la resistencia contra la tiranía y como un ejemplo de lucha de la libertad y la democracia contra la esclavitud. Si estáis preparados, vamos a arrancar. Comenzamos nuestra historia en el año 480 a.C., con Jerjes y su monstruoso ejército de naciones cruzando el Helesponto sobre un puente de más de 600 barcos, atados en paralelo y formando dos pasarelas de casi 1,5 km de longitud. De todas las exageraciones que se han hecho sobre el tamaño de los ejércitos antiguos, Heródoto, en sus historias, nos ofrece aquí la madre de todas ellas. En esta ocasión no estaríamos hablando de cientos de miles de hombres, sino de más de 2 millones. Un ejército imposible que cruzó Tracia, región perteneciente al vasto imperio aqueménida, luego Macedonia, también vasalla de Jerjes, Tesalia, otro aliado persa, y fue detenido finalmente durante 3 días en el paso de las Termópilas, por el rey Leónidas, sus 300 espartanos y, como muchos ya sabéis, unos cuantos miles de aliados de los que nadie se acuerda nunca. Al mismo tiempo que estos valientes cerraban la puerta al corazón de Grecia en tierra, la flota griega bloqueó el estrecho de Artemisio, impidiendo que la línea defensiva fuese flanqueada por mar. La derrota de las Termópilas supuso que la protección del estrecho ya no tenía sentido, por lo que las naves griegas se retiraron a Salamina y colaboraron en la evacuación de Atenas antes de que Jerjes llegase para arrasarla. Puesto que la entrada al Peloponeso a través del istmo de Corinto era fácil de bloquear, y además los espartanos estaban construyendo un muro, Jerjes optó por asegurar su supremacía naval con un desembarco en mente. Sin embargo, su inmensa flota fue atraída a la bahía de Salamina y derrotada por la armada griega, dando un serio golpe a las ambiciones persas en la región. Y hoy aprovecho este momento para proponeros la votación del primer vídeo que publicaré en mayo. ¿Queréis reconstruir la gran batalla naval de Salamina o la legendaria resistencia griega en la batalla de las Termópilas? Podéis dejar vuestra preferencia en los comentarios. Como decía, el resultado de Salamina supuso un golpe tan severo para Jerjes que el rey aqueménida decidió abandonar Grecia junto con buena parte de su ejército, dejando atrás a Mardonio al mando de sus mejores tropas para finalizar la conquista. Después de pasar el invierno en Tesalia, el recién nombrado comandante en jefe persa puso a sus tropas en movimiento, decidido a atacar el Peloponeso y a conseguir en tierra la victoria que no habían logrado en el mar. A su paso por Beocia, los tebanos recomendaron a Mardonio acampar allí y evitar el combate, ya que si se limitaba a sobornar a los líderes de las otras ciudades griegas, dividiría a sus enemigos y sería fácil derrotarles. Mardonio rechazó el consejo, porque quería volver a tomar Atenas y después enviar mensajeros a Jerjes desde el otro lado del Egeo para contarle cómo había conquistado la ciudad. Pese a ello, a su llegada a Atenas descubrió que allí no quedaba nadie, ya que sus habitantes continuaban evacuados en la isla de Salamina, a la espera de recibir ayuda en el continente desde el Peloponeso. Mardonio les hizo entonces una oferta, prometiéndoles paz, autogobierno y expansión territorial. Pero los atenienses usaron su propuesta para mandar emisarios a Esparta con la amenaza velada de que si no enviaban a su ejército pronto, no tendrían más remedio que unirse a los persas. Los espartanos estaban ocupados con sus festividades en honor a Jacinto, el amante de Apolo, y además estaban terminando la construcción del ya mencionado muro en el istmo de Corinto, así que la amenaza no pareció importarles demasiado. En lugar de darles una respuesta, dejaron pasar los días, hasta que un hombre de la vecina Tegea, llamado Quileo, muy cercano a las autoridades espartanas, se enteró del mensaje que traían los atenienses, y convenció a los éforos para enviar al ejército contra los persas. Aquí hago una breve pausa para indicar que la región donde se encontraba Esparta se llamaba Laconia, y dependiendo del autor, Laconia puede usarse como un sinónimo de Lacedemonia, o Lacedemonia puede ser una referencia a todo el territorio dominado por Esparta, incluyendo Mesenia. Los ciudadanos de pleno derecho de Esparta se llamaban espartiatas. Los habitantes libres de otras zonas de la región se denominaban periecos, y los esclavos, la mayoría de los cuales procedían de Mesenia, eran los conocidos como ilotas. Así que cuando hablemos de espartanos nos estaremos refiriendo a los espartiatas, y cuando hablemos de lacedemonios estaremos englobando a los tres grupos. Dicho esto, volviendo a donde estábamos, los éforos convocaron a 5.000 soldados espartanos y 35.000 ilotas, y sin dar respuesta alguna a los atenienses, los enviaron rumbo norte. En teoría era Plistarco, hijo de Leónidas, quien debería haber tomado el testigo de su padre, pero como solo era un niño, su primo Pausanias fue quien a la muerte de Cleómbroto asumió esta responsabilidad con el título de regente. Los atenienses, cansados de esperar, encararon a los éforos y les culparon de obligarles a tener que aliarse con los persas, y solo entonces les revelaron al fin que el ejército espartano estaba ya en Orestasio,
camino del istmo de Corinto. Satisfechos con el resultado de su viaje, los emisarios atenienses partieron tras las tropas de Pausanias, llevándose con ellos otros 5000 hoplitas periecos reclutados en Laconia. Los argivos habían prometido a Mardonio que impedirían a los espartanos enviar ayuda a Atenas, pero cuando vieron el tamaño del ejército se lo pensaron mejor y enviaron a un mensajero para decirle al general persa que los espartanos iban de camino y que le deseaban suerte. Mardonio decidió arrasar Atenas y regresar a Beocia, ya que la región de Ática no era apropiada para la caballería, y además la única vía de retirada a través de las montañas era el paso del Citerón, demasiado estrecho para un ejército tan numeroso como el suyo. En eso que 1000 espartanos de avanzadilla llegaron a Mégara, y Mardonio, creyendo que podía acabar con ellos allí mismo, dio media vuelta para atacarles. Después le dijeron que los reyes de Esparta habían llegado al istmo, y resolvió retomar su plan original. Los guías tebanos le condujeron por la ruta de Decelia hasta Tanagra, y luego a Escolo, ya en territorio tebano. Allí establecieron su campamento a la orilla norte del río Asopo, según Heródoto con un tamaño de unos 4 kilómetros cuadrados. Mientras tanto, siguiendo el ejemplo de los espartanos, otros muchos pueblos del Peloponeso enviaron tropas que se les unieron en el campamento del istmo. Desde allí marcharon hasta Eleusis, donde se encontraron con los atenienses procedentes de Salamina. Después continuaron hacia el norte, atravesando las montañas que separaban Ática de Beocia y tomando posiciones en la falda del monte Citerón, cerca de la antigua ciudad de Eritras. Veamos el orden de batalla, porque hoy hay mucho que contar en esta parte. De la infantería pesada del bando griego, ya hemos visto que de Lacedemonia partieron 5000 hoplitas espartanos y 5000 periecos. Del resto de Grecia vamos a ir región a región, empezando por el Peloponeso y aprendiendo por el camino un montón de gentilicios complicados y poco útiles. Tenemos a 1500 tegeatas, 5000 corintios, 600 orcomenios, 3000 sicionios, 800 epidaurenses, 1000 trecenios, 200 lepreatas, 400 micineos y tirinteos, 1000 fliuncios y 300 hermioneos. Veamos ahora el mapa de Grecia central. 8000 atenienses, 600 eretrios y estirios procedentes de Eubea, 400 calcídeos también de la isla de Eubea, 500 eginetas, 3000 megarenses y 600 plateos. Y para terminar vamos con Grecia occidental y Macedonia. 800 leucadios y anactorios procedentes de Acarnania, 200 palenses de Cefalonia, 500 ambracios de Epiro y 300 potidenses de Calcídica al sur de Macedonia. Todos estos contingentes regionales sumaban un total de 28.700 hoplitas. Además tenemos a los 35.000 hilotas que acompañaron a los espartanos al inicio de la expedición, y Heródoto estima en 34.500 la infantería ligera aportada por el resto de aliados griegos, en total 108.200 soldados. En el bando persa, como suele ser habitual, la cosa se complica bastante, y se complica porque los números que nos dan los historiadores clásicos son exageradamente improbables. Heródoto, que es nuestra mejor fuente para esta batalla, nos dice que había 300.000 soldados del imperio de Jerjes y 50.000 griegos unidos a su causa, 350.000 en total. Diodoro, que es otra de las fuentes clásicas disponibles, nos da la aún más disparatada cifra de 500.000. Y los historiadores modernos, dependiendo de a quién acudamos, nos dan un número que suele fluctuar entre 70.000 y 120.000. Para el caso de que os interese mi opinión personal, a mí me gusta la estimación de 120.000, porque la calculó el historiador y arqueólogo británico Peter Connolly a partir del tamaño del campamento persa. Sus cálculos implican rechazar la cuenta de tropas de Heródoto, pero aceptar sus medidas del campamento, lo cual es un poco contradictorio. Aún así, no se me ocurre otra manera de dar una cifra creíble basada en algo medianamente tangible. Heródoto nos informa sobre la composición del ejército persa, pero no entra al detalle sobre cuántos hombres formaban parte de cada contingente. Lo que sí nos dice frente a quién estaban colocados. Asumiendo que la profundidad de la formación era más o menos igual a lo largo de toda la línea griega y de toda la línea persa, podemos calcular qué porcentaje representaba cada grupo étnico dentro del ejército aqueménida, y tomando como referencia la cifra de 120.000, calcular sus números. En internet seguro que encontraréis otros diferentes, pero hasta donde yo sé, el método más fiable es el de la proporcionalidad entre los dos frentes. Este es el que utiliza también William Seffard en Platea 479, de la editorial Osprey, aunque él calcula en base a 100.000 y no a 120.000. Dicho esto, vamos a ver con qué nos encontramos aquí. 34.000 soldados de infantería persa. No tenemos el desglose entre pesada y ligera, pero exceptuando a los 10.000 inmortales, la mayor parte debían de ser arqueros o jabalineros, que desempeñaban ambos roles dependiendo de la situación. 34.000 griegos medistas, estos procedentes de Beocia, principalmente tebanos, pero también de Tesalia, Macedonia y 1000 focidios que se les unieron a última hora. 28.000 medos, soldados provenientes de la zona sur del mar Caspio. 10.000 bactrianos, estos de la parte más oriental del imperio.
6.000 soldados de infantería saca, cuya tierra estaba al norte de la Bactria, 4.000 de infantería de la India, y un número indeterminado de caballería ligera compuesta por jinetes de las ya mencionadas etnias. La única cifra que menciona Heródoto es la de 1.000 persas, por lo que suponiendo que su contingente era el más importante, estaríamos hablando de en torno a 4.000 jinetes en total. Además de estos, también había una mezcolanza de hombres elegidos personalmente por Mardonio, procedentes de Frigia, Tracia, Peonia, Misia, Etiopía y hasta egipcios, que habían sido inicialmente asignados a la flota persa y después reclamados para el ejército de tierra durante su estancia en Atenas. Echemos ahora un vistazo al campo de batalla, que ha sido lo más complicado de toda la reconstrucción, y lo que me ha obligado a retrasar la publicación del vídeo. En un principio pensaba mostrar una representación muy sencilla partiendo de Google Maps, al estilo de las que utiliza la editorial Osprey y a veces también Wikipedia, pero al final opté por usar como base un completísimo mapa topográfico cortesía de elevationmaplogs.com, que después veréis que he simplificado para la reconstrucción de la batalla. En la esquina de abajo a la izquierda encontramos la antigua ciudad de Platea, que se situaría al noroeste de la moderna urbe del mismo nombre. Esto lo sabemos a ciencia cierta por los numerosos restos arqueológicos de la zona. En algún punto cercano estaba Isias, junto al paso de Citerón, por donde llegó el ejército de la Alianza Griega. No sabemos la posición exacta, pero el consenso de los historiadores modernos es que debía de encontrarse en esta zona. Lo mismo sucede con la antigua ciudad de Eritras, cuya posición en el mapa no tiene nada que ver con el de la moderna villa del mismo nombre que vemos aquí en la punta de la flecha azul, ya que los expertos la sitúan al este, más allá de Isias. Los persas estaban emplazados en la orilla norte del río Asopo, en un campamento que según Heródoto medía 2 kilómetros en cualquiera de sus lados. Las tropas de Mardonio formaban frente al río en una larga línea, mientras que los griegos se habían situado a la falda del monte Citerón, entre Isias y Eritras. Viendo que la alianza griega no pensaba descender a la llanura, Mardonio envió contra ellos a toda su caballería, liderada por Masistes. Precisamente porque era cuesta arriba y porque Heródoto nos dice que causaron bajas significativas en el bando griego, suponemos que era todo caballería ligera, lo que por otra parte era habitual en este periodo. En la zona de los ataques estaban situados los megarenses, que después de un rato de aguantar las cargas, enviaron un jinete a Pausanias. Su mensaje fue tan claro como razonable, o les enviaban un reemplazo o abandonarían sus puestos. Pausanias pidió voluntarios, y los únicos que se atrevieron a dar un paso adelante fueron los atenienses. Estos desplazaron hasta la posición de los hoplitas de Mégara a Olimpiodoro con un batallón de 300 hombres, una cifra que nos trae a la memoria otra batalla mucho más conocida, y con ellos se llevaron también un buen número de arqueros. La caballería cargó repetidas veces contra los atenienses, relevándose escuadrón tras escuadrón, hasta que el caballo de Masistes fue abatido por una flecha y después los soldados griegos le mataron atravesándole un ojo. Cuando los jinetes persas se dieron cuenta de que su comandante había caído, cargaron todos juntos para recuperar su cadáver. Y los atenienses, viendo la que se les avecinaba, solicitaron ayuda y aguantaron la embestida lo mejor que pudieron. Cuando llegaron los refuerzos, todos juntos fueron capaces de repeler al enemigo, que tuvo que renunciar al cuerpo de Masistes y regresar al norte del Asopo. Con la moral alta y conscientes de que la llanura de Platea era más apropiada para acampar y tenía mejor acceso a fuentes de agua, el ejército griego avanzó hasta situarse cerca del manantial de Gargafia. Aquí es donde empiezan las complicaciones, porque una vez más, ni sabemos dónde estaba ese manantial, ni sabemos a qué distancia se situaron las tropas. A pesar de todo, a partir de las referencias que aporta Heródoto, los historiadores han llegado a una especie de consenso que identifica a Gargafia con la fuente natural de Kiafa Retsi. Aquí os dejo una foto publicada por el investigador holandés Janri van Rockhuizen, en su libro titulado Heródoto y la topografía de la invasión de Jerjes. Este hombre fue uno de los ponentes de la conferencia sobre Platea del año pasado, y su intervención trató en buena parte sobre el papel que juega la memoria a la hora de determinar la importancia de lugares asociados a grandes acontecimientos. Si os interesa su libro, que sepáis que habla sobre la topografía de todos los escenarios en los que se desarrolló la segunda invasión persa, desde su paso por Anatolia hasta la caída de Sestos. Pero sigamos, que aún hay mucho de lo que hablar. Vamos a hacer un zoom en esta zona del campo de batalla. En el ejército griego nadie discutió que a los espartanos les correspondía el flanco derecho, el flanco de honor. Para el que no lo sepa, en una falange cada soldado cubría al de su izquierda con el escudo, por lo que el ala derecha era la más vulnerable y por ello solían colocarse allí las mejores tropas. El flanco izquierdo estuvo mucho más disputado, ya que tanto tegeatas como atenienses querían ocupar esa posición. Cada uno argumentó a su favor, mencionando las grandes hazañas del pasado, y puesto que los atenienses se mostraron más humildes y razonables en su discurso, el ejército se puso de su parte y decidió la cuestión. El resto de tropas se colocaron en el orden que os enseño en la imagen. Deducimos que sin distinción entre infantería ligera y pesada, por omisión de Heródoto. En cuanto al ejército de Mardonio, la infantería persa ocupó el flanco izquierdo, para situarse frente a los espartanos.
sus aliados griegos, incluyendo a Tebas, en el derecho, oponiéndose a los atenienses, y en el centro, medos, bactrianos, indios y saca. La caballería no formaba parte de la línea y operaba de forma independiente. Los dos ejércitos estuvieron frente a frente durante 8 días, entendemos que pasando la noche en sus respectivos campamentos y formando de nuevo al amanecer, aunque esto no se especifica. Entonces Mardonio, aconsejado por Timagénidas, uno de los tebanos, envió parte de su caballería a cortar el paso de Citerón, para evitar que siguieran llegando más y más griegos a reforzar a sus enemigos. Pasaron otros 2 días, en los que tan solo la caballería aqueménida, incitada por el deseo de lucha de los tebanos, trató de importunar a la alianza griega, sin demasiado éxito. Al 11º día se produjo una acalorada discusión entre Mardonio y Artabazo, que era el segundo hombre más importante del contingente persa. Artabazo quería levantar el campamento y atrincherarse en Tebas, donde tenían provisiones de sobra y oro con el que poder sobornar a los griegos para tratar de dividirles, que si recordamos era lo que los tebanos habían sugerido en un principio. Pero Mardonio, confiado en la superioridad de su ejército, quería forzar el enfrentamiento antes de que los griegos tuvieran tiempo de reclutar a más soldados. Al final fue la opinión del comandante la que prevaleció, por lo que el ejército se preparó para la batalla. Durante la noche, Alejandro, hijo de Amintas, rey de Macedonia por aquel entonces, se desplazó hasta las posiciones atenienses y pidió a sus generales que avisaran a Pausanias de que el ataque estaba próximo. También les dijo que en caso de que los persas no atacaran, debían de mantenerse pasivos, ya que al ejército invasor no le quedaban más que unos pocos días de provisiones. Cuando Pausanias recibió la noticia, pidió a los atenienses que intercambiaran posiciones con los espartanos, ya que Atenas había vencido anteriormente a los persas en Maratón, y Esparta tenía una amplia experiencia de combate contra beocios y tesalios. Los atenienses, que ya habían pensado eso mismo pero que no lo habían propuesto para no cuestionar el mando espartano, aceptaron encantados. Pero resultó que Mardonio se dio cuenta de la maniobra y comenzó a intercambiar también a las tropas de sus flancos. Entonces Pausanias, viendo que de nada servía seguir desplazando soldados de un lado a otro si los persas estaban decididos a encararles a ellos, optó por restablecer el orden inicial. Aprovechando la indecisión del comandante espartano, Mardonio envió un mensajero para llamarles cobardes por haber tratado de evitarles y para desafiarles a luchar entre ellos, espartanos contra persas, para decidir la batalla sin involucrar a ninguna otra nación o ciudad. Como no recibió respuesta, envió nuevamente a su caballería, causando numerosas bajas y cortando el acceso de los griegos a la fuente de Gargafia. Sin suministro de agua, con escasas reservas de comida y sin poder traer provisiones del Peloponeso, porque la caballería enemiga continuaba cerrando el paso del Citerón, los comandantes de la alianza griega acordaron que si los persas no atacaban al día siguiente, se retirarían a una pequeña isla situada a 2 kilómetros de distancia, rodeada por 2 ramales de un afluente del río Oéroe, frente a la ciudad de Platea. Así tendrían plena disponibilidad de agua al tiempo que se ponían a salvo del hostigamiento de la caballería. Después, su intención era enviar a la mitad de las tropas al paso del Citerón para restablecer la vía de suministro. Esta isla hoy día ya no existe, por lo que su posición también es especulativa. El consenso de los expertos es que el lugar se corresponde con una colina situada en el cruce entre el cauce de uno de estos afluentes y la carretera que une Platea y Eritras. En el mapa topográfico no se aprecia porque no tiene la resolución suficiente, pero en el visor de Google Street podemos ver efectivamente esa elevación del terreno, que quizás hace 2500 años separaba ese afluente en 2 ramales que volvían a unirse más abajo. Volviendo a la posición griega, los soldados aliados continuaron soportando el acoso de los jinetes persas durante todo el día, hasta que por fin se marcharon al anochecer. Ese fue el momento que aprovecharon para iniciar la retirada, aunque en vez de ir al lugar acordado, llegaron hasta Platea y acamparon junto al templo de Hera. Pausanias, pensando que iban camino de la isla, ordenó a los espartanos ponerse también en marcha. Sin embargo, su partida quedó retrasada por culpa de Amonfareto, el capitán del batallón de Pitana, que se empeñó en que retirarse sería una vergüenza para Esparta. Los atenienses, viendo que los espartanos habían formado para marchar pero que no se movían, enviaron a un mensajero para preguntarles si estaban realizando maniobras. Y cuando éste llegó, presenció la famosa escena en la que Amonfareto arrojó un pedrusco a los pies de Pausanias, gritando que ese era su voto contra huir de los extranjeros. Este incidente tiene connotaciones interesantes, ya que el sistema de voto mediante el uso de fichas, que es lo que de alguna forma separó de aquí, era ateniense y no espartano, lo cual significa que o bien alguna de las fuentes de Heródoto lo embelleció para que fuera más impactante, o directamente no sucedió. El caso es que sin haber conseguido hacer entrar en razón a Amonfareto, los espartanos y los tegeatas, confiados en que el oficial acabaría por seguirles cuando se quedara solo con su batallón, se pusieron en movimiento y se detuvieron junto al templo de Deméter Eleusina. La posición de este templo en el mapa es el mayor dolor de cabeza de todos, porque el edificio ya no existe y las únicas indicaciones de Heródoto son distancias desde puntos que tampoco sabemos dónde estaban.
Suponiendo que el flanco espartano se encontrara relativamente cerca del manantial de Gargafia, que es lo que nos da a entender el autor, el templo estaría a 2 kilómetros de distancia, sobre esta línea que acabo de dibujar en el mapa. Pausanias, el geógrafo, no el comandante espartano de Platea, nos dice en su obra La descripción de Grecia que el templo estaba en Platea, aunque probablemente no se refiere al interior de la ciudad, sino al territorio circundante. De hecho, en la frase inmediatamente posterior pasa a hablar del manantial de Gargafia, que desde luego estaba fuera de los límites de la muralla. En el libro de William Seyfarth, que ya he mencionado antes, publicado por la editorial Osprey, se sitúa el templo frente a la antigua Isias, basándose en la descripción de Plutarco en la vida de Arístides. Sin embargo, las únicas pistas que concede el historiador clásico son que el templo estaba cerca de Isias y al pie del monte Citerón. Imagino que William Seyfarth lo colocó delante para cumplir el criterio de los 2 kilómetros de distancia desde la posición espartana, que en nuestro mapa tampoco encaja, pero en el suyo sí porque la línea del frente griego mide casi 10 kilómetros de longitud y llega más allá de Isias. Seguramente lo presentó así para simplificar la posición y poder dibujar los movimientos en el mapa de forma más clara, ya que la distancia entre los dos flancos de ese frente es muy improbable. Basándose también en Plutarco, el investigador holandés Janrik van Rooshuizen sitúa el templo en un punto más al sur, ajustándose con mayor precisión a lo que se dice en la vida de Arístides, pero basándose en evidencias arqueológicas no muy concluyentes. Esta opinión es compartida por una larga lista de historiadores, de los que yo solo he leído a Kendrick Pritchett en el artículo de JSTOR Nueva Luz sobre Platea. La última teoría que vamos a mencionar es la que identifica el lugar con donde hoy día se encuentra la iglesia de San Demetrio, muy cerca del manantial de Gargafia. El motivo sería la habitual práctica cristiana de reutilizar fechas y lugares significativos de los cultos paganos para convertirlos en elementos de la tradición cristiana, siguiendo el principio de que es más fácil cambiar una idea por otra parecida que inculcar una completamente nueva. La construcción evidentemente no sería la original, pero podría haberse edificado en el mismo lugar o en uno muy cercano. La similitud entre Demeter, diosa griega de la agricultura, y Demetrio, un mártir cristiano, resulta también interesante, aunque no una prueba definitiva. Como veis, ninguno de estos puntos cumple con el requisito de los 2 kilómetros de distancia, pero en cualquier caso, suponer que casi 50.000 soldados estaban concentrados junto a un templo no es realista, y obedece quizás al interés de las fuentes de Heródoto por dar mayor importancia a la intervención de los dioses en el resultado de la batalla. Nosotros, si me lo permitís, vamos a usar la localización por la que apuestan la mayoría de expertos, pero si no os gusta, os podéis imaginar que los hechos que vamos a narrar ahora tuvieron lugar en cualquier otra parte, ya que la situación no tiene impacto alguno en el resultado. Si os preguntáis por qué estaba tan lejos de la llamada isla, Heródoto nos dice que en ese momento el objetivo de los espartanos era evitar a la caballería persa, y que su dirección era la de la falda del monte Citerón. Tal y como Pausanias había previsto, Amonfareto decidió que no tenía mucho sentido quedarse solo contra los persas, y partió con sus hombres también hacia el templo. Los atenienses, por su parte, los últimos que quedaban en la posición griega, descendieron a la llanura para cortar camino entre los dos contingentes, tomando la ruta más rápida hacia la isla. Cuando la caballería persa fue a atacar a los griegos por la mañana, se encontró con que la zona estaba desierta, por lo que continuó adelante y encontró a los lacedemonios, que acababan de reunirse con el batallón de Amonfareto. La noticia de la marcha de los griegos llegó hasta Mardonio, que ordenó a su infantería correr tras el enemigo. Como suponían que la batalla estaba ganada y que los griegos huían acobardados, sus hombres cargaron como locos, sin ningún tipo de orden y deseando terminar la guerra de un solo golpe. Los espartanos enviaron a un mensajero a los atenienses, para establecer que si uno de los dos ejércitos era atacado, el otro debía de acudir en su ayuda, y que como la caballería persa les estaba atacando a ellos, Atenas tenía que socorrerles. También les dijo que en caso de que no pudieran, les enviaran al menos a los arqueros. Los atenienses, sin dudarlo, viraron en la dirección de los espartanos, pero fueron interceptados por los griegos aliados de Mardonio. Los lacedemonios y los tegeatas se enfrentaron en solitario a la infantería persa, que formó una barrera de escudos mientras los arqueros hacían llover flechas sobre ellos. En este punto hago una pausa para daros una visión completa de las unidades presentes en cada localización, ya que estoy usando una perspectiva general y los iconos no representan cantidades sino posición de tropas. Ignorando las bajas sufridas en los combates anteriores, en la posición ateniense tenemos a 34.000 griegos medistas, tesalios, macedonios, focidios, tebanos y otros beocios, sin distinción entre infantería pesada y ligera, apoyados por un número indeterminado de caballería griega, principalmente tebana, que debía de ser inferior al millar, ya que asumimos que eran menos que los de nacionalidad persa. Estos se enfrentaban a 8.000 hoplitas atenienses, y según indicaciones de Heródoto, un número similar de arqueros y otras unidades de infantería ligera. En la posición espartana habría 42.000 soldados de infantería de diferentes nacionalidades del imperio de Jerjes, incluyendo arqueros, jabalineros, los inmortales y otras unidades de infantería pesada, apoyados por los aproximadamente 3.000 jinetes restantes del ejército de Mardonio.
Estos tenían enfrente a 10.000 hoplitas lacedemonios, espartanos y periecos, 1.500 hoplitas tegeatas, 35.000 esclavos ilotas y otros 1.500 soldados de infantería ligera de Tegea. En algún lugar del campo de batalla estaba Artabazo con 40.000 hombres, demorando intencionadamente su ataque porque, según cuenta Heródoto, ya se imaginaba lo que iba a suceder y no quería ser víctima de una decisión de Mardonio con la que no estaba de acuerdo. Y por último tenemos al grueso de los aliados griegos en las proximidades del templo de Hera, en Platea, al parecer viviendo la buena vida mientras los otros decidían el futuro de la región. Volviendo a donde lo habíamos dejado, las cosas estaban empezando a ponerse muy feas para los lacedemonios bajo la lluvia de flechas, pero las tornas cambiaron cuando los tegeatas se armaron de valor y cargaron contra el enemigo, forzándoles a dejar los arcos y a luchar cuerpo a cuerpo. Aquí se probó la superioridad de los griegos, ya que sus enemigos no portaban armadura y además combatían en grupos pequeños y sin ningún tipo de formación. Mientras Mardonio estuvo presente, la batalla se mantuvo igualada, pero cuando cayó junto a sus mejores hombres, los supervivientes del bando persa huyeron en tropel. Artabazo, que como decíamos estaba por ahí haciéndose un poco el loco, alcanzó a ver la retirada de sus compatriotas y aprovechó para hacer lo mismo, y en lugar de dirigirse al campamento para reagrupar sus fuerzas, marchó directo hacia el norte, en ruta hacia el Helesponto. Mientras tanto, en la posición de Atenas, los medistas griegos continuaban combatiendo sin demasiadas ganas, a excepción de los tebanos, que se emplearon a fondo hasta que supieron de la derrota en el otro flanco y corrieron a refugiarse en su ciudad. Todos menos la caballería, que permaneció en la zona haciendo de pantalla para proteger la retirada. La noticia de la victoria griega llegó hasta los aliados tras los muros de Platea, que entonces abandonaron la seguridad de su posición y se apresuraron hacia el templo de Deméter. Ahí fue cuando los megarenses y los fliuncios cometieron el error de avanzar por el terreno más nivelado, porque cuando la caballería tebana de Asopodoro les encontró, cargó contra ellos y masacró a 600, empujando a los supervivientes hacia el monte Citerón. Después, los jinetes se replegaron a Tebas. Las tropas griegas persiguieron a los persas hasta su campamento, sitiándolo y luchando por penetrar la empalizada defensiva, pero su falta de experiencia en asedios fue determinante, ya que sus esfuerzos resultaron inútiles. Todo cambió con la llegada de los atenienses, que decantaron la balanza hacia el lado griego y por fin consiguieron abrir brecha en la empalizada. Los primeros en entrar al campamento fueron los tegeatas, que seguidos por el resto de las tropas, iniciaron una espectacular masacre de la que tan solo se salvaron 3.000 enemigos. De los griegos, según cuenta Heródoto, además de los ya mencionados 600 fliuncios y megarenses, solo murieron 91 espartanos, 17 tegeatas y 52 atenienses, aunque estas cifras parecen no incluir ni hoplitas periecos, ni infantería ligera, ni tampoco los que murieron durante los constantes ataques de caballería en la fase del frente estático. Plutarco aporta una cifra que nos permite calcular en 600 el número de estos olvidados, y además critica a Heródoto por esta omisión, ya que lo considera un intento de otorgar la victoria específicamente a espartanos, tegeatas y atenienses. De hecho, los 600 fliuncios y megarenses que tenemos en la lista no se mencionan tampoco en el recuento final de bajas de Heródoto, y lo he tenido que sacar del cuerpo de la narración. Según Diodoro, las bajas griegas superaban los 10.000 hombres, aunque su texto se considera una fuente menos fiable para esta batalla y no vamos a tenerlo en cuenta. En el bando persa se nos da a entender que perecieron todos, a excepción de los 3.000 supervivientes del campamento, los 40.000 soldados que escaparon con Artabazo y los colaboradores griegos que se resguardaron en Tebas. Esto, según la cifra de Heródoto, nos dejaría con 257.000 muertos persas y un número desconocido de griegos medistas. Como nosotros no nos hemos creído lo de los 300.000 persas de Heródoto y hemos usado la estimación de 120.000 de Kendrick Pritchett, tendríamos 42.000 muertos en las filas de Oriente y de nuevo un número desconocido de colaboradores griegos fallecidos. Cuando todo acabó, llegaron las tropas de Mantinea y como en Platea ya estaba todo el pescado vendido, quisieron compensarlo yendo en busca de Artabazo y siguiendo sus pasos hasta Tesalia. Por supuesto no consiguieron nada, y de vuelta a su tierra, como castigo, exiliaron a sus comandantes. Los eleos llegaron aún más tarde, y estos ni siquiera pudieron perseguir a nadie, así que volvieron a casa y exiliaron también a sus líderes. 11 días después de la batalla, la alianza griega acudió a Tebas para exigir que les entregaran a los que habían promovido la asociación con los persas, en especial a Timagénidas y a Tagino. Los tebanos se negaron y los griegos atacaron la ciudad. Otros 19 días después, Timagénidas, asumiendo que el asedio no cesaría hasta que sus enemigos consiguieran lo que habían venido a buscar, se entregó junto a sus colaboradores. Atagino, por su parte, escapó dejando atrás a sus hijos, que fueron capturados y después liberados por Pausanias. Los otros prisioneros esperaban librarse del juicio mediante sobornos, pero Pausanias entonces disolvió al ejército griego y se llevó a los cautivos tebanos a Corinto, donde los juzgó sin interferencias y después los ejecutó.
Mientras todo esto sucedía, Artabazo, en plena huida, tuvo un curioso encuentro con los tesalios, en el que mintió diciendo que el rey Jerjes le había asignado otra misión, y que por eso se marchaba, ya que pensaba que si decía la verdad, que habían perdido la batalla, los tesalios olvidarían su alianza y le asesinarían. Luego abandonó la región recorriendo Macedonia y Tracia y perdiendo a buena parte de sus hombres, unos por falta de suministros y otros luchando contra los tracios. A él personalmente no le fue nada mal, porque un par de años después fue nombrado sátrapa de Frigia Helespóntica, quizás en agradecimiento por haber salvado a buena parte del ejército de Jerjes. Tal y como os comenté en mi último post, en 2022 tuvo lugar una conferencia sobre la batalla de Platea, a la que estuvieron invitados algunos de los investigadores e historiadores modernos más prestigiosos, con más de 10 horas de ponencias y discusiones. Os dejo un link en la descripción por si alguno quiere echarle un vistazo, aunque os aviso que está todo en inglés. De este contenido, una de las reflexiones que me pareció más interesante fue la relativa al profesionalismo, o mejor dicho, al poco profesionalismo, de los ejércitos griegos anteriores a la segunda mitad del siglo V a.C. Este tema lo tocó de pasada Paul Christensen en la primera ponencia de la tercera sesión, luego también Fernando Echeverría en la segunda ponencia de la sexta sesión, y finalmente entró en profundidad Roel Koneinendak en la tercera ponencia de la sexta sesión. A este último quizás alguno lo conozcáis por los vídeos en los que ha aparecido en YouTube para Insider o para el canal de Invicta. A mí me gusta mucho por cómo habla, y a raíz de estos vídeos supe que había escrito un libro sobre táctica griega clásica que me pareció de lo más interesante e innovador que he encontrado sobre la manera de operar de los primeros ejércitos helenos. El motivo por el que he decidido meter una sección sobre este tema es que en nuestra imaginación, y en verdad la de muchos historiadores modernos, los ejércitos de la antigüedad operaban con la disciplina y el orden propios de épocas y guerras posteriores. Por eso el caso de Platea puede resultarnos sorprendente, ya que para nada encaja dentro de esta concepción. Si nos limitamos a las evidencias, tenemos varias situaciones en las que se nos alerta de la falta de disciplina, de la incapacidad y del caos organizativo del ejército griego. En primer lugar tenemos a los megarenses, que cansados de aguantar las cargas de la caballería, acuden a Pausanias a decirles, sin ningún tipo de miramientos, que o les envía un relevo o dejarán sus puestos. El comandante espartano demuestra entonces no tener ningún tipo de control sobre las tropas de la alianza, porque ni reprende al heraldo de Mégara, ni ordena a otro contingente ocupar su posición. En lugar de eso, se limita a pedir voluntarios. Luego está el momento en que los propios soldados parecen decidir que el flanco izquierdo será defendido por los atenienses. En esa parte de la narración, Pausanias, una vez más, es un mero espectador que escucha a ambas partes y luego deja que, entre comillas, decida el pueblo. Después tenemos la retirada de las tropas griegas de la parte central de la formación, que en vez de presentarse en el lugar acordado, en la llamada isla, continúan hasta Platea y se desarman frente al templo de Hera. Y si pensamos que la indisciplina se limitaba al mixto de contingentes regionales de la alianza griega, no olvidemos el caso de Amonfareto, el oficial espartano que decide desobedecer a Pausanias negándose a seguir al resto del ejército en su retirada. Como ya he comentado en el vídeo, es posible o incluso probable que el incidente de la piedra no tuviera lugar, pero algunos historiadores han llegado al extremo de negar incluso que se produjera la discusión entre los oficiales, y han justificado el retraso del batallón de Amonfareto sugiriendo que se quedó atrás para proteger la retirada. Esto no se basa en nada más que en aplicar a la batalla de Platea un concepto de espartanos que tenemos implantado en la mente por las descripciones posteriores de Jenofonte y Tucídides, hablando de otras batallas y otras guerras. Uno de los puntos más relevantes que destaca Roel es que hasta la batalla de Delio, 55 años después de Platea, ningún autor clásico había indicado jamás la profundidad de una falange en términos del número de filas que la componían, algo que luego se convierte en una constante dentro de las narraciones. Es decir, que hasta el año 424 a.C. no hay ninguna evidencia de que los ejércitos griegos, ni qué decir de los persas, se colocasen en filas ordenadas, o en algo parecido a la falange que todos visualizamos cuando pensamos en su disposición una vez en el campo de batalla. En Platea, además, nos encontramos con una cantidad ingente de infantería ligera, 70.000 hombres, jabalineros en su mayor parte, que resultarían inútiles detrás de los hoplitas porque no tendrían el alcance para acertar al enemigo, y también delante, porque una vez el enemigo acortara distancias, tendrían que colocarse atrás igualmente. Eso sin tener en cuenta que retirar a 70.000 hombres del frente y pasarlos a la retaguardia en mitad de una batalla no era cosa de broma. Lo que esto nos indica es que probablemente la infantería pesada estaba mezclada con la ligera, y que la distinción entre ambos tipos de unidades podía ser tan elemental como que algunos llevasen casco y coraza y otros no. Por ese motivo Heródoto les trata de igual forma a todos, salvo cuando se refiere específicamente a los arqueros, cuyo rol sí era muy diferente. Por último, si pensáis en la manera en que se decide la batalla principal entre lacedemonios y persas, no es gracias a ninguna maniobra brillante ni a ninguna ejecución táctica mínimamente compleja. Sencillamente los tegeatas deciden cargar contra el enemigo, los espartanos van detrás y acaban ganando porque los persas no tienen armadura y ni siquiera luchan de manera cohesionada.
El otro tema que quería tratar es el de los griegos medistas, y quizás este sea un buen momento para explicar qué demonios es eso de medista. El término se utiliza para hacer referencia a los griegos que apoyaban la causa de los persas, y colaboraban con ellos de una u otra forma. Es un poco confuso porque en tiempos de la antigua Grecia solían llamar medos a todos los persas, a pesar de que, como hemos visto, los medos eran una etnia concreta dentro del ejército y ni siquiera la más representativa. La primera ponencia que habló sobre esto en la conferencia de Platea fue la de Ian Oliver, en la segunda sesión, y luego los que más profundizaron en la cuestión fueron Hans Beck y Samuel Garland, en las dos ponencias de la cuarta sesión y en especial en la parte de discusión del panel. Al igual que sucede con lo del profesionalismo, no podemos acudir a unos textos del siglo V a.C. con las ideas y la mentalidad de lo que significa un país o una nación en el siglo XXI. En los tiempos de la batalla de Platea, los mayores enemigos de los pueblos griegos eran los propios pueblos griegos, que llevaban siglos guerreando entre ellos y que después de la invasión persa siguieron guerreando durante muchos años más. Enfrentarse a la invasión de entre comillas un extranjero no representaba para Tebas una diferencia significativa ante lo que habría supuesto enfrentarse a Esparta o Atenas en una guerra territorial. Todo el discurso de defensa de la democracia, de unión contra el enemigo antihelenístico, de lucha contra la esclavitud, no es más que el argumentario que trata de buscar motivos para mantener unidas a un montón de ciudades-estado cuyas rivalidades se remontan muchas generaciones atrás. Tebas, por ejemplo, que ya había tenido disputas con Platea o con Mégara en el pasado, debía de ver la invasión de Jerjes como una oportunidad para hacerse con el control de la región. Después de todo, Babilonia estaba a miles de kilómetros de distancia y cuando los persas se marchasen, los que se quedarían al mando serían ellos. Si pensamos por ejemplo en Argos, que no participó militarmente en el conflicto, pero que sí colaboró con los persas, y usamos una frase que se acuñó precisamente en la mencionada conferencia, su pensamiento ante la llegada de Jerjes debía ser: estos quizás son los enemigos de Esparta y de Atenas, pero no los nuestros. No eran los persas los que habían matado a cientos de los suyos en la batalla de Isias, ni tampoco en la llamada batalla de los 300 campeones. Fueron los espartanos. ¿Por qué iban a aliarse con un pueblo con el que estaban en guerra cada poco tiempo? ¿Para que dentro de unos años estuvieran bajo el dominio de un rey, o mejor dicho, dos reyes, situados a menos de 100 kilómetros de su ciudad? Para eso quizás era mejor tener un rey de Persia al que quizás no volvieran a ver en sus vidas. No olvidemos tampoco que aunque colaborar con Persia en algunos momentos de la historia griega se consideró un crimen horrendo, en otros no parece ser tan grave, según los intereses de los implicados. Esparta, por ejemplo, acabó condenando al comandante de la batalla de Platea, Pausanias, precisamente por medismo, pero durante la guerra de Decelia no tuvo problema en aceptar la financiación de Persia para poder derrotar a Atenas. Más tarde volvieron a enfrentarse a los persas en Asia Menor, y tras su derrota, las ciudades griegas de la costa se alegraron porque preferían estar bajo el gobierno de Persia que el de Esparta. Heródoto es muy crítico con los medistas, en especial con Tebas, que es la que parece colaborar con más interés y la que además ofrece los mejores consejos a Mardonio, pero pensad que Heródoto escribe casi un siglo después de que ocurrieran estos hechos. En mi opinión, el nacionalismo griego de Platea, por llamarlo de alguna manera, no fue más que un discurso para mantener unidas a ciudades que en algunos casos se odiaban, contra un adversario que por separado las superaba a todas. Este mismo discurso fue empleado por Alejandro Magno 2 siglos más tarde, pero con fines ofensivos en lugar de defensivos. Y como ya habéis visto en mi vídeo sobre la batalla de Tebas, no todos los griegos se tragaban esta propaganda. Y creo que aquí es donde vamos a dejarlo. La conferencia sobre Platea da para hablar de muchos otros asuntos, pero el vídeo se alargaría demasiado. Así que si tenéis dudas, curiosidades o queréis más información sobre algún tema en particular, podéis indicarlo en los comentarios, y dentro de mis capacidades trataré de responderos. Recordad la votación de esta semana, y si os ha gustado el vídeo, dadle like, comentad, suscribíos y todas estas pequeñas cosas que siempre resultan una motivación extra para seguir haciendo reconstrucciones históricas. Que tengáis un buen día, un saludo y hasta la próxima.